Bienvenidos nuevamente a Música para Divertirse, esta vez para terminar con la unidad número 2, que ahora han cambiado la carátula en Facebook y le han puesto guía. Estábamos viendo el Greensleep, esa maravillosa melodía tan antigua, y habíamos aprendido con ella la escala menor, pese a que el primer tema que tocamos también era en mi menor y nos transmite esa sensación de tristeza, ¿no? Que habíamos dicho que tenía que ver con la escala menor. Si yo cojo las mismas notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y en vez de empezar en do, empiezo en la, si, do, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do, si, la. Tengo lo que llamamos la escala menor, que va de la a la, en vez de do a do. Los griegos tenían 7 escalas, la que iba de la a la, de si a si, de do a do, de re a re, de mi a mi, así hasta que llegaban otra vez al la. Y tenían una de esas escalas a lo que ellos llamaban modos, y nosotros también los vamos a llamar de ahora en más modos, los usaban para cada día de la semana. Tenían 7 modos porque las notas son 7. ¿Y por qué se da esto? Porque nuestra escala es asimétrica. Yo tengo semitonos entre el re y el mi, perdón, entre el mi y el fa, las que terminan en i, y entre el si y el do. Quiere decir que si yo, en vez de empezar mi escala en do, re, mi, fa, sol, la, si, do, donde me quedan do, re, tono, re, mi, tono, mi, fa, el semitono, fa, sol, tono, sol, la, tono, la, si, tono, si, do, semitono. Si en vez de empezarla en ese punto, que es el do, la empiezo 2 notas más abajo, como en este caso en la escala menor en la, entre el la y el si tengo un tono, pero entre el si y el do apareció el semitono. Antes aparecía do, tono, re, tono, mi, en tercer lugar entre el tercer y el cuarto, y acá aparece entre el primero y el segundo. A medida que me voy desplazando, se va desplazando la simetría de la relación entre las notas por esos semitonos que están entre, si contamos desde la escala de do, ¿verdad? Del do, re, mi, ahí está el semitono, entre entre el tercer y el cuarto grado, fa, sol, la, si, y entre el séptimo y el octavo. Si me voy desplazando, esa simetría va a generar 7 estructuras. 7 estructuras, no 7, 7 estructuras. Y eran los famosos modos griegos. Pero lo realmente importante para nosotros y lo que tenemos que entender hoy, pese a que me enrollo un poco con explicarles esto, porque lo vamos contando y lo vamos a contar muchas veces y va a llegar el día que lo tengamos que ver y van a estar bastante familiarizados con ello, es que las distancias entre las notas son tonos o semitonos. Entre las notas naturales, que son las que pertenecen a la escala de do y las que estamos dando ahora. Entre el do y el re siempre voy a tener un tono, entre el re y el mi voy a tener un tono, pero en la que termina en i, como en mi, cuando suben, con el fa tienen el semitono. Esa es la relación que tenemos que saber tener claramente: fa, sol, tono, sol, la, tono, la, si, tono, pero si, como termina en i, do, semitono. Porque esa es la que le va a dar el color a nuestra estructura. Estábamos viendo el Greensleep y vimos la primera parte del Greensleep, que tiene la escala menor. Y aprendimos unas particularidades de la escala menor y otras particularidades que tienen que ver, yo se los dije en la clase, en la sesión pasada, tienen que ver con la antigüedad, tienen que ver con esto que le enseño yo hoy, que son los modos griegos, es decir, con esas estructuras que de acuerdo a cuál nota empiezo van a quedar distintas. Por eso aparece el fa sostenido y suena como raro. Eso sería modal y absolutamente natural, pero esto es maravilloso, ¿verdad? Es la riqueza que tiene la música, que cambiando un semitono logramos cambiar la sensación que podemos transmitir. Eso era propio de la modalidad, de los modos, de esas 7 estructuras que según donde empiezo van a ser distintas.
Pero había dos notas, el fa y el sol sostenido, que eran propias de la escala menor. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. O la, si, do, re, mi, fa, sol, la. La primera la toqué con el fa y el sol sostenido y la segunda con el fa y el sol natural. La estructura sin alteraciones, es decir, sin sostenidos, se llama escala antigua y nos transmite esa sensación medieval, ¿no? Que escribí en el año 2004 para un documental sobre justamente el medioevo. La incorporación de estas dos alteraciones van a ser objeto de otra clase. Solamente quiero que tengan claro que la escala menor antigua no tiene alteraciones, pero si las queremos agregar van a ser los dos últimos grados antes de ir a la. El fa y el sol, y siempre va a ser así en todas las escalas menores. Bueno, basta de enrollarnos con teoría y vayamos a nuestro Greensleeve. La, do, re, mi, fa, mi, re, si, sol, la, si, do, la, sol, la, si, sol, mi. La, do, re, mi, fa, mi, re, si, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, sol, la. Si, la, sol, la. Eso es un adorno que le acabo de agregar porque se me ocurrió, pero no hace falta hacerlo, ni aprenderlo. Si lo quieren hacer, si, la, sol, la. Bien, hasta ahí lo habíamos visto sin acompañamiento. Era la, do, re, mi, fa, mi, re, si, sol, la, si, do, la, sol, la, si, sol, mi. Pregunta y respuesta. Repito la pregunta, la, do, re, mi, fa, mi, re, si, sol. Cambio la respuesta. La, si, do, si, la, sol. Donde aparecían el fa y el sol sostenido. La, la, la. Muy bien. Vamos a seguir con la segunda parte. Sol, 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 fa, mi, re, si, sol. Repito. Sol, 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 fa, mi, re, si, sol. Esta sería la pregunta. ¿Y la respuesta cuál va a ser? La misma que en la primera parte. La, si, do, la, sol, la, si, sol, mi. ¿No? Eso ya lo tocamos la primera vez. Con la do como pregunta. Re, mi, fa, mi, re, si, sol. Respuesta. La, si, do, la, sol, la, si, sol, mi. Pero si esa respuesta se la pongo para otra pregunta. Sol, 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 fa, mi, re, si, sol. La, si, do, la, sol, la, si, sol, mi. Queda fantástico. Así que, ¿cómo armó el rompecabezas nuestro amigo medieval o de la edad antigua? Cogió una parte que llamamos pregunta y una respuesta. Y dijo, voy a hacer esta pregunta con la respuesta A y esta pregunta con la respuesta B. Y luego voy a hacer lo mismo, pero voy a cambiar la pregunta. Hago otra parte y digo, voy a hacer la pregunta C con A y C con B. Muy fácil. Así que lo único que nos quedaba por aprender es sol, 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 fa, mi, re, si, sol. Y a esto le ponemos la, si, do, la, sol, la, si, sol, mi. Que ya lo sabemos de la primera respuesta. Repito la pregunta. Sol, 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 fa, mi, re, si, sol. La, si, do, si, la, sol, fa, sol, la. Lo tocamos entero, sin acompañamiento para no confundirlos. La, do, re, mi, fa, mi, re, si, sol. La, si, do, la, sol, la, si, sol, mi. La, do, re, mi, fa, mi, re, si, sol. La, si, do, si, la, sol, fa, sol, la. Cambiamos la pregunta. Sol, 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 fa, mi, re, si, sol. Misma respuesta. 1 o A. La, si, do, la, sol, la, si, sol.
Repito la pregunta. Sol, 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 fa, mi, re, si, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, sol, la. Qué bonita, ¿eh? Muy bien. Varios me la grabaron y se olvidaron de cantar las notas. Recuerden que las alteraciones no las cantamos, no cantamos el fa sostenido, el sol sostenido, cantamos fa, sol, fa, sol, la, la, la. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a ir profundizando esos acompañamientos que la hacen tan redonda. Muy bien, quería decirles dos cosas. Primero, que se suscriban al canal. Segundo, que me hagan comentarios. Y tercero, que hagan los videos. Y que en los videos canten las notas. ¿Por qué son importantes los videos? Porque yo logro ver cómo van llevando las clases, si tienen algún defecto de posición, algún detalle que pueda ayudarlos a tocar mejor. Pero no se olviden de cantar las notas, es muy importante. En este caso estamos aprendiendo a cantar la escala menor, así como aprendimos do, re, mi, fa, semitono, sol, la, si, do, semitono. Aprendemos la, si, do, semitono, re, mi, fa, semitono, sol, la, sol, fa, mi, re, do, si, la. Y nos vamos familiarizando. La música no es una cosa que esté en la guitarra, está en nuestra cabeza y llega allí gracias al instrumento. Bien, no se olviden de suscribirse al canal, que tengan una buena semana y nada, que me inunden el muro con green sleeves bien tocados. Buena semana.